y principal responsable de la recuperación de este documento que hoy les estamos presentando, y bueno, quienes nos han acompañado también para poder armar esto de esta manera, Gustavo Cruz, Toki Carlomagno y a la gente de Beberlo. En primer lugar, yo represento a la Editorial Azul junto con el Liceo, y bueno, queríamos comentarles un poquito de qué se trata este nuevo libro, ¿no?, que estamos sacando a la luz. Se titula Proceso de Matteo Banks. El título del libro es en realidad el título que le dio J.N. Chahue, autor del folleto que se recupera, en 1924. Ahí no fuimos muy originales, simplemente tomamos como título el mismo que el autor del folleto usó en el libro. Nos parecía que era un poco un gesto de respeto hacia el título que él mismo le había puesto. La idea original de la Editorial Azul era hacer una versión facsimilar, pero como los textos estaban bastante deteriorados por obvias razones de la antigüedad del documento, decidimos hacer la transcripción de todo el texto y escanear todas las imágenes del libro para hacer una reproducción casi facsimilar. Con respecto a las imágenes, están todas las imágenes del libro original. Si bien el libro se reproduce tal cual era el original, nos tomamos la licencia de rediseñar la tapa. Fue una decisión personal no hacerla figurativa, no mostrar la figura de Banks, sino que yo quería de alguna manera mostrar las víctimas, mostrar el dolor sin dolor, mostrar el sufrimiento pero sin mostrar sufrimiento, mostrar las 8 víctimas que, bueno, ultimó Banks. Y fue así que en un momento del proceso de diseño tomé una hoja en blanco, la formé como si fuera un libro cerrado con el lomo y le hice 8 perforaciones que representan a las 8 víctimas. Como era un rediseño de tapa, a través de algunas de esas perforaciones se deja ver la tapa original del folleto de Chahue. A ella, más allá de esa obsesión, también le gustó mucho la historia y tenía interés en conocer lo que pasaba detrás de esa historia, porque todos sabemos de lo que fueron las 8 víctimas, los disparos y cómo terminó Matteo Banks muerto después de haber recuperado la libertad, haber pasado muchos años en la cárcel, pero cómo terminó desnucándose en la bañera de una pensión. Entonces nos pusimos a trabajar y descubrimos que la historia de Banks tenía mucho para contar antes de ese 18 de abril de 1922, y básicamente toda la desgracia o todo lo que había para contar en esa historia pasaba por la historia del campo, de la buena suerte. Vamos a contar la historia del campo, vamos a contar cómo fue lo previo a ese fatídico día, y así surgió el primer artículo al cual le pusimos el título de una canción que fue La suerte es solo la muerte con una letra cambiada. Y ahí Georgina dijo, bueno, tengo otra idea. Había encontrado en el expediente una carta que había escrito una cuñada de Matteo Banks que estaba encerrada en el Melchor Romero, y ella desde su encierro y después de que habían ocurrido los homicidios, le escribía a su familia. Lo que ella no podía creer era que toda su familia ya no existía. Georgina me dice, bueno, tengo la manera o la forma de darle un giro de tuerca a esa historia, y así fue como publicamos inmediatamente después el segundo artículo que llamamos La suerte juega con cartas sin marcar. Primero porque estaba escrita de una manera muy rara, viste que tenía palabras, no era coherente, digamos, el contenido en sí de la carta, se notaba por la mujer que estaba mal. Segundo, era la única familiar, más allá de las 2 nenas, que se había salvado, había tenido la suerte, entre comillas, de estar en el Melchor Romero, encerrada, enferma, y que no entendía, no le entraba en su cabeza, digamos, lo que decían los médicos, de que, bueno, de que me habían matado a toda la familia. Dijimos, estaría bueno cerrar los 2 artículos con un tercero que complete la historia y al cual decidimos ponerle como título Y la vida siguió, precisamente porque no se terminó todo en ese mismo episodio
en ese día fatídico en el cual se mataron a esas 8 personas, sino que precisamente la vida de Anita, la vida de Ercilia, la cuñada de Mateo, una de las hermanas que se salvó por estar en Buenos Aires, que no tenía ninguna parte en lo que era la administración del campo, ella vivía con su marido digamos, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué había pasado con todos ellos? Porque eso también fue lo que nos enganchó a seguir con la historia, el hecho de haber conocido o haber tenido contacto con el nieto de Anita, haber tenido contacto también con los nietos de Ercilia, haber podido llegar o tratar de averiguar también qué había sido de la vida de los hijos de Banks, porque ellos también fueron víctimas de todo eso. Ellos vivieron muchos años con lo que ellos creían que era un padre perfecto, un buen tipo, un tipo que en la sociedad azuleña era reconocido, era apreciado. Vale decir que tenía contacto muy estrecho con 2 personas importantes de nuestra ciudad, como fueron el padre Cáneva y el doctor Agustín Caruz. Entonces, uno no se imagina que a alguien se le puede tener semejante arranque de locura y en una misma noche en un mismo día, haber hecho semejante desastre. Entonces, con el tercer artículo decidimos seguir lo que habían sido los caminos de esta gente que se había salvado, que de alguna manera había seguido viviendo después de ese día.